Señor, te adoramos y glorificamos tu nombre. Lord, we worship you and we glorify your name. Gracias, Señor, por tu misericordia. Thank you, Lord, for your mercy. Gracias por tu fidelidad. Thank you for your faithfulness. Señor, declaramos que tú eres santo Lord, we declare that you're holy. y te adoramos a pesar de todo lo que pueda estar sucediendo, And we worship you in spite of everything that may be going on. porque tú estás en control, Because you are in control. porque tú estás obrando, Señor. Because you are working. Yo te pido por la paz para el corazón de cada uno de los hermanos que me escuchan. I ask for peace in the heart of each one who is listening. Señor, te pido por la salud de los que se encuentran enfermos, I ask for the health of those who find themselves sick, ya sea los que se encuentran lejos como los que se encuentran cerca. whether they're far or whether they're near. Yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesús I ask in the name of Jesus tú traigas sanidad completa. that you will bring complete healing. Señor, por aquellos que andan preocupados por sus finanzas, For those who are worried about their finances, yo te pido que tú traigas paz. I ask that you bring peace Señor, y que tú abras un camino donde parece no haber. and that you will make a way where it seems that there is none. Señor, ahora mientras nos disponemos a estudiar tu palabra, And now as we prepare to study your word, te pedimos, Señor, que nos hables. we ask that you speak to us. Queremos escuchar tu voz. We want to hear your voice. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. En los últimos miércoles hemos estado estudiando el libro de Hechos. And the last few Wednesdays, we've been studying the book of Acts. Y hemos estado viendo cómo la iglesia del libro de los Hechos era una iglesia imparable. And we've been seeing how the church in the book of Acts was an unstoppable church. Y era una iglesia imparable porque su Dios era imparable. And it was an unstoppable church because their God was unstoppable. La iglesia del libro de los Hechos era imparable porque Jesucristo era imparable. The church in the book of Acts was unstoppable because Jesus was unstoppable. Porque nadie puede detener el poder de Jesucristo. Because no one could stop the power of Jesus Christ. Él venció la tumba, venció la muerte y nada lo puede detener. He conquered the tomb, he conquered death, and nothing could stop him. Y porque Él es imparable, su iglesia también es imparable. And because he's unstoppable, his church is also unstoppable. El miércoles pasado estábamos viendo a Esteban. Last Wednesday, we were looking at Stephen. Y habíamos dicho que Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. And we said that Stephen was a man full of faith and the Holy Spirit. Y que él tuvo su primer ministerio sirviendo alimento a las mujeres necesitadas. And his first ministry was serving food to the women who were in need. A las mujeres que eran viudas y que no tenían alimento. Women who were widows and didn't have a way to sustain themselves. Pero el testimonio de Esteban aumentó a tal punto But Stephen's testimony grew to the point que él también comenzó a tener influencia en otras áreas de la comunidad. that he also began to have influence in different parts of the community. Y que la gente lo comenzó a ver como un hombre de Dios. And the people began to see him as a man of God. Y porque él estaba predicando, lo comenzaron a perseguir. And because he began to preach, they started to persecute him. Pero como no encontraban cómo agarrarlo, But since they couldn't find a way to do so, como no encontraban una forma de castigarlo, since they couldn't find a way to punish him, porque no encontraban un error que él había cometido, because they couldn't find an error that he was committing, la Biblia dice que comenzaron a mentir acerca de él. the Bible says that they began to lie about him. Y es por causa de estas mentiras que él termina en la corte judía, And because of these lies, he ends up in the Jewish court, en lo que se llama el Sanedrín. which was called the Sanhedrin. Y cuando él llega delante del Sanedrín, And when he comes before the Sanhedrin, el Sanedrín le dice, oye, te están acusando de unas cosas muy serias. the Sanhedrin tells him, they're accusing you of some very serious things. Y tú necesitas defenderte. You need to defend yourself. Y así es como comienza el capítulo 7 del libro de los Hechos. And that's how Acts chapter 7 begins. Pero cuando llegamos a este capítulo, But when we get to this chapter, cuando esperamos que Esteban se defienda, when we're expecting Stephen to defend himself, cuando esperamos que Esteban diga lo que están diciendo son mentiras, when we're expecting Stephen to say what they're saying are lies, Esteban comienza a hablar del plan y el propósito de Dios. Stephen begins to talk about the plan and the purpose of God. Mire lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 7, versos del 1 al 3. Look at Acts chapter 7, verses 1 to 3. ¿Son ciertas estas acusaciones? Le preguntó el sumo sacerdote. Esteban contestó, hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia,
antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Then the high priest asked Stephen, "Are these charges true?" To this he replied, "Brothers and fathers, listen to me. The God of glory appeared to our father Abraham while he was still in Mesopotamia, before he lived in Haran. Leave your country and your people, God said, and go to the land I will show you." Aquí nos encontramos a Esteban respondiendo a la pregunta del sumo sacerdote. Here we find Stephen responding to the question of the high priest. Pero en vez de defenderse, But instead of defending himself, Esteban comienza a recontar la historia del pueblo de Dios. he begins to recount the story of the people of God. Comienza a recordarles que fue Dios el que escogió a Abraham, He begins to remind them that it was God who chose Abraham. que fue Dios el que llamó a It Abraham, was God who called Abraham. que fue Dios el que prometió bendecir a Abraham y a sus descendientes. It was God who promised to bless Abraham and his descendants. Y Esteban comienza a contar la historia del pueblo de Israel. And as Stephen begins to recount the story of the history of the people of Israel, Él comienza a recontar la historia de la fidelidad de Dios, he begins to tell the story of God's faithfulness, de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. the faithfulness of God towards his people. Y él comienza a decirle a la gente, And he begins to tell the people, desde el principio Dios tenía un plan. from the beginning, God had a plan. Desde el principio Dios tenía un propósito para con Israel. From the beginning, God had a purpose with Israel. Y aunque Israel nunca fue el pueblo más fiel del mundo, And because even though Israel was not the most faithful people in the world, Dios fue fiel con Israel. God was faithful with Israel. Y qué poderoso es que podemos reconocer esto. And how powerful it is that we can recognize Que this, Dios tiene un plan. that God has a plan. Que Dios tiene un plan contigo como lo tuvo con Israel. God has a plan with you just like he did for Israel. Que Dios tiene un plan con tu familia como lo tuvo con la familia de Jacob. God has a plan for your family just like he did for the family of Jacob. Pero a veces nos sucede exactamente lo mismo. But sometimes the same thing happens to us, Que nosotros no somos fieles. that we are not faithful, Que nosotros nos alejamos de Dios. that we go away from God. Pero Dios se mantiene fiel. But God is still faithful. Pero Dios se mantiene fiel. But God is still faithful. Y Dios tiene un plan para salvar y redimir a tu familia. And God has a plan to save and redeem your family. Dios tiene un plan para salvar y redimir al mundo. God has a plan to save and redeem the world. Y nada puede detener el plan de Dios. And nothing can stop God's plan. Dios siempre cumple sus planes. God always keeps his plans. Entonces Esteban comienza a recordarles al pueblo de Israel So Stephen begins to remind the people of Israel que Dios es fiel, that God is faithful, que Dios desea salvar, that God wants to save, que Dios desea restaurar. that God wants to restore. Esteban comienza a recordarle al pueblo Stephen began to remind the people que Dios desea cumplir su propósito en ellos. that God wants to fulfill his purpose with them, Que Dios tiene un plan that God has a plan, y que a ellos se les había olvidado. and they had forgotten. Que a ellos se les había olvidado. They had forgotten. Se les había olvidado el plan de Dios. They had forgotten about God's plan. Se les había olvidado que las bendiciones que tienen las tienen porque Dios se las había dado. They had forgotten that the blessings that they had because God had given it to them. Se les había olvidado que Dios los había llamado con un propósito específico. They had forgotten that God had called them with a very specific purpose. Y que dentro del plan de Dios ellos tenían una tarea que cumplir. And within God's plan, they had a task to accomplish. Pero eso es lo mismo que nos sucede a nosotros. That's the same thing that happens to us. Dios tiene un plan con nosotros, con nuestra familia. God has a plan with us and with our family. Es el deseo de Dios redimirnos y salvarnos. It's God's desire to save us and redeem us. Pero a veces a nosotros se nos olvida lo que Dios quiere hacer con But nosotros. sometimes we forget what God wants to do with us. Porque estamos tan acostumbrados a las bendiciones del Señor Because we're so used to God's blessings que se nos olvidan que son bendiciones del Señor. that we forget that they're blessings from God. Que aunque es verdad no podemos salir de nuestra casa, That it's true we can't go out from our houses, pero tenemos una casa. but we have a house. Que es verdad a lo mejor no podemos salir a comer a nuestro restaurante favorito, Maybe we can't go out and eat at our favorite restaurant,
pero tenemos comida en nuestra casa. but we have food in our homes. Entonces necesitamos recordar We need to remember que aún en los momentos más difíciles Dios ha sido fiel that even in the most difficult moments, God has been faithful. y que Dios tiene un plan aunque nosotros no lo podamos entender And God has a plan even if we can't understand it. y que nuestra responsabilidad And our responsibility es agarrarnos del Señor is to hold on to God y de decir, Dios, yo confío que tu plan se va a cumplir. and say, God, I trust that your plan is going to come to pass. Porque tú fuiste fiel en el pasado, vas a ser fiel en el futuro. Because you were faithful in the past, you'll be faithful in the future. Porque tú estuviste con nosotros antes, vas a estar con nosotros ahora. Because you were with us before, you'll be with us now. Ahora, cuando volvemos a la historia de Esteban, So when we return to the story of Stephen, nos damos cuenta que Esteban le deja saber a la gente we realize that Stephen was letting the people know que ellos se habían soltado del Señor, that they had actually let go of God. que ellos se habían soltado del plan de Dios, They had let go of God's plan. que a ellos se les había olvidado el plan de Dios. They had forgotten God's plan. Esteban le dice a los que le estaban escuchando, Stephen tells those who were listening to him, ustedes se creen que ustedes son mejores que sus antepasados. you believe that you're better than your ancestors. Ustedes se creen que son tan avanzados y tan educados y que tienen el control de todas las cosas. You think you're so advanced and so educated and you have everything under control. Pero en realidad están haciendo lo mismo que hacían antes. But in reality, you're doing the same thing that was done before. Esteban les dice, sus antepasados se olvidaron del plan de Dios también. Stephen says, your ancestors forgot about God's plan as well. Y Dios les envió profetas And God sent prophets para que les recordaran del plan y el propósito de Dios. to remind them of God's plan and purpose. Pero ellos no quisieron escuchar a los profetas. But they didn't want to listen to the prophets. Ellos mataron a los profetas. They killed the prophets. Y Esteban les dice, y ustedes han hecho lo mismo. And he said, and you did the same. Y lo han hecho peor, les decía. And you even did worse. Porque ellos mataron a los profetas que venían a hablarles del Mesías. Because they killed the prophets who came to tell you about the Messiah. Pero Esteban les dice a la gente que los estaba escuchando, And Stephen told those who were listening to him, pero ustedes mataron al Mesías. but you actually killed the Messiah. Entonces ustedes tienen que recordar So you need to remember que están desobedeciendo la ley de Dios, that you're disobeying God's law. que se salieron del plan de You Dios, stepped out of his plan. que saben que Dios tenía un plan, God had a plan, pero ustedes se han olvidado de ese plan. but you forgot about the plan. A mí me asombra las palabras con tanta fuerza que Esteban utiliza para hablarle a la gente. And I'm astonished at the strength of the words that Stephen used when talking to the people. Él les dice, se han olvidado del plan de Dios. He said, you have forgotten about God's plan. Él utiliza palabras como tercos He uses words like stubborn o paganos de corazón or pagans in your heart o sordos a la verdad. or those who are deaf to the truth. Él dice, ustedes tienen todo, He said, you have everything, pero no tienen nada, but you don't have anything porque se han soltado del Señor. because you have let go of God. Entonces Esteban estaba llamando al pueblo de Israel a autoexaminarse, He was calling the people of Israel to reflect upon themselves, a que se dieran cuenta que habían pecado, to realize that they had sinned, a que se dieran cuenta de que necesitaban a Dios, to realize that they need God, a que reconocieran que deliberadamente habían desobedecido la ley de Dios. to realize that they had disobeyed God's law. Esteban estaba confrontando a la gente Stephen was confronting the people y diciéndoles, tienen que reconocer and saying, you have to recognize que ustedes mataron al Mesías. that you killed the Messiah. ¿Y no será que eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer? And isn't that the same thing that we have to do? Que nosotros también tenemos que autoexaminarnos. That we also have to reflect upon ourselves. Que el mensaje de Esteban para los judíos es el mismo mensaje para nosotros. That Stephen's message to the Jews at that time was the same message for us. Que todos hemos pecado. We've all sinned. Que todos nos hemos alejado del plan y el propósito de We've Dios. all stepped out of God's plan and his purpose. Que todos hemos tomado decisiones que nos han alejado del Señor. We've all made decisions that have pulled us away from God. Que si nos tomamos un tiempo para autoexaminarnos, That if we take time to examine ourselves, todos necesitamos
de Dios. We all need God. Que todos necesitamos del Señor. We all need God. Porque con nuestras decisiones Because with our decisions, hemos matado al Mesías también. we've also killed the Messiah. Entonces Esteban comienza a predicarle al pueblo So Stephen begins preaching to the people y les dice necesitan arrepentirse. and saying you need to repent. Y Dios nos está diciendo a nosotros también, And God is telling us as well, esta es la noche de salvación. this is the night of salvation. Esta es la noche de arrepentimiento. This is the night of repentance. Esta es la noche donde podemos recordarnos This is the night where we can remind ourselves que nos hemos alejado un poquito del plan de Dios that we've stepped out of God's plan y que necesitamos acercarnos otra vez and we need to get close to Him again. y que necesitamos reconectarnos con Dios nuevamente. And we need to reconnect with God again. Reconéctate con Dios. Reconnect with God. Dios te está hablando en esta noche God's talking to you. y te está diciendo yo te amo. And He's telling you, I love you. Desde el día que naciste yo he tenido un plan contigo. Since the day you were born, I had a plan for you. Yo tengo un plan con tu familia. I have a plan for your family. Y yo quiero restaurar los años en que el pecado lastimó tu corazón. And I want to restore to you the years that were ruined by sin. Y yo quiero restaurar los años que el pecado lastimó a tu familia. And I want to restore the years that were ruined by sin in your family. Y el Señor te dice en esta noche, vuélvete a mí. And God says tonight, come back to me. Y entiende que yo tengo un plan contigo. And understand that I have a plan for you. Que todo no se ha terminado. It's not all over. Que todavía hay esperanza. There's still hope Si te arrepientes. if you repent. Si le entregas tu corazón a Jesús. If you give your heart to Jesus. Si confiesas que Jesús es el Señor. If you confess that Jesus is Lord. El mensaje de Esteban a los judíos Stephen's message to the Jews es relevante para nosotros hoy. is relevant for us today. Ahora, él continúa hablando. Now he continues speaking, Y cuando él continúa hablándole a la gente, and as he continues talking to the people, los judíos se enojan. the Jews got angry. Y la Biblia dice que comenzaron a mostrarle los puños a Esteban. And the Bible says that they began shaking their fists at him. Que comenzaron a mostrarle los puños a Esteban. They started shaking their fists at him. Y que estaban enojados And they were angry porque ellos no estaban de acuerdo con lo que Esteban estaba diciendo. because they weren't in agreement with what Stephen was saying. Porque ellos no podían entender que ellos también necesitaban de Dios. Because they couldn't understand that they too needed God. Ellos pensaban que ellos estaban bien. They thought that they were just fine. Ellos pensaban que no necesitaban nada. They thought they didn't need anything. Y cuando estaban tan y tan enojados, And when they were so angry, deciden que vamos a hacerle daño a este hombre. they decide we're going to hurt this man. Vamos a hacerle daño a Esteban. We're going to hurt Stephen. Pero ¿sabe lo que sucede? But you know what happened? Cuando esta gente se enoja, When these people got angry, cuando ellos comienzan a intentar arrestar a Esteban, when they tried to arrest Stephen, y cuando están a punto de apedrearlo, and they're at the point where they're going to stone him, la Biblia dice que Esteban miró al cielo. the Bible says that Stephen looked to heaven. Que Esteban miró al cielo. Stephen looked to heaven. Mire lo que dice el verso 54. Look at verse 74. Al verso 54. 54. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. When the members of the Sanhedrin heard this, they were furious and gnashed their teeth at him. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God. Look, he said, I see heaven open, and the Son of Man standing at the right hand of God. Cuando todo el mundo estaba enojado con él, When everyone was upset with him, cuando todo el mundo estaba frustrado con Esteban, when everyone was frustrated with Stephen, cuando había una amenaza seria de que le podían hacer daño, when there was a serious threat that they were going to hurt him, Esteban no mira a cómo se puede escapar. Stephen isn't looking for a way to escape. Él no dice, yo creo que yo puedo salir por allá. He doesn't say, I think I can go out that way. No, ¿a qué? Por allá. Oh, that way.
Esteban dice, yo voy a mirar al cielo. Stephen says, I'm going to look to heaven Porque el único que me puede ayudar está en el cielo. because the only one who can help me is in heaven. En el momento donde Esteban comienza a estar en peligro, In the moment when Stephen finds himself in danger, lleno del Espíritu Santo, full of the Holy Spirit, él no busca he defenderse. doesn't look to defend himself. Él no busca escapar. He doesn't look to escape. Él mira al cielo. He looks to heaven. Él pone su vista en el cielo. He puts his eyes to heaven. Y cuando él mira hacia el cielo, And when he looks up to heaven, cuando él reconoce que solamente del cielo puede venir su ayuda, when he realizes that only from heaven can help come for him, la Biblia dice que los cielos se abren the Bible says that the heavens open. y que Esteban puede ver a Jesucristo sentado a la diestra del And Padre. he could see Jesus sitting at the right hand of the Father. Fija tu vista en el cielo. Put your eyes towards heaven. Cuando las cosas no vayan bien, fija tu vista en el cielo. When things aren't going well, fix your eyes on heaven. Cuando las cosas no vayan bien, When things don't go well, fija tu vista en el cielo. look towards heaven. Aún en medio de situaciones peligrosas, Even in the middle of dangerous situations, aún cuando te encuentres en situaciones que se salen de tu control, even when you find yourself in a situation that's outside of your control, es mejor que puedas detenerte it's better to stop y decir, yo sé que no puedo hacer nada, and say, I know I can't do anything, pero yo conozco a quien puede hacerlo todo. but I know someone who could do anything. Y es bueno que podamos mirar al cielo And it's good that we can look towards heaven. y que podamos reconocer que de ahí es donde viene nuestra ayuda. And we can know that that's where our help comes from. Eso es lo que dice el libro de los Salmos. That's what the book of Psalms says. Dice, alzaré mis ojos a los montes. It says, I lift my eyes to the mountains. ¿De dónde vendrá mi socorro? From where my help comes. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. My help comes from the Lord who made heaven and earth. Entonces, cuando estamos en momentos de peligro, So when we're in moments of danger, cuando estamos en momentos de dificultad, when we're in moments of difficulty, necesitamos mirar hacia arriba we need to look up y recordar que nuestra ayuda viene del and Señor, remember that our help comes from the Lord. que nuestra ayuda viene del cielo, Our help comes from heaven. que Dios está en control, That God is in control. que Jesucristo está vivo, That Jesus is alive. que Él está en control, That He's in control. que para Él no hay nada imposible That for Him there's nothing that's impossible. y que aunque todo a nuestro alrededor parezca en nuestra contra, And even though it seems that everything around us is against us, el Dios Todopoderoso está a nuestro favor. our Almighty God is on our favor. El Dios Todopoderoso está a tu favor. The Almighty God is in your favor. Así que acércate a Él. So draw close to Him. En el momento difícil, mira al cielo. And the most difficult moments, look towards heaven. Y recuerda que no estás solo. And remember that you're not alone. Que no estás sola. You're not alone. Que aunque no hay nadie pensando en ti, That even though there's no one thinking about you, Jesús está pensando en ti. Jesus is thinking about you. Jesús te ama. Jesus loves you. Fija tu vista en el cielo, Set your eyes towards heaven porque Dios está vivo because God is alive y está obrando a tu favor. and He's working in your favor. Ahora, Esteban continúa, la historia de Esteban continúa So the story of Stephen continues en el verso 57. in verse 57. Entonces ellos, los líderes judíos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. At this, they covered their ears, and yelling at the top of their voices, they all rushed at him, dragged him out of the city, and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their coats at the feet of a young man named Saul. Ahora, yo quiero que usted se dé cuenta de algo que está sucediendo aquí. I want you to notice something that's happening here. Porque cuando Esteban le dice a la gente, Because when Stephen tells the people, Dios tiene un plan God has a plan, y ustedes están lejos de él, and you're far from him right now, ellos no reciben ese mensaje. they don't receive the message. Ellos se ponen agresivos contra Esteban. They became aggressive with him. Esteban tiene que refugiarse
en la presencia del Señor. Stephen finds refuge then in the presence of God. Y entonces la gente se abalanza a donde él y lo comienzan a atacar. So then the people rushed at him and began to attack him. Y comienzan a actuar como habían actuado con los profetas en el Antiguo Testamento. And they began to act towards him the same way the people had reacted towards the prophets of the Old Testament. Comienzan a intentar matarlo para detener el mensaje. They begin to want to kill him so that they can stop the message. Comienzan a atacarlo y comienzan a comportarse como se habían comportado sus antepasados. They begin to attack him and begin to behave the same way their ancestors had. Cuando un profeta venía y a ellos no les gustaban el mensaje, lo mataban. When a prophet came and they didn't like the message, they would kill him. Los judíos comenzaron a apedrear a Esteban Then the Jews began to stone Stephen. y estaban tan enojados And they were so angry que se quitan los mantos que tenían encima that they took off their coats y se los ponen a los pies de un joven que se llama Saulo. and they placed them at the feet of a young man named Saul. Ahora no se le olvide este nombre, Saulo, Now don't forget this name, porque Saul, este Saulo lo vamos a encontrar luego. because we're going to find Saul later again. Y este Saulo va a tener un encuentro poderoso con Jesucristo. And this Saul is going to have a powerful encounter with God. Pero en este momento este Saulo está de acuerdo con lo que está sucediendo. But at this moment, Saul is in agreement with what's going on. Escogió imitar a sus antepasados. They chose to imitate their ancestors. Escogió imitar a los que no recibían la verdad de Dios. They chose to imitate those who did not receive the message from God. Pero ¿qué escogió Esteban? But what did Stephen choose? ¿A quién Esteban escogió imitar? Who did Stephen choose to imitate? Bueno, lo encontramos en los próximos versos. What we're going to see in the next verses. En los versos del 59 al 60. Verses 59 and 60. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he had said this, he fell asleep. Cuando los líderes religiosos del momento When the religious leaders of the time escogieron seguir a sus antepasados chose to follow their ancestors y matar a los profetas que venían de parte de Dios and to kill the prophets who came on behalf of God, y matar a los profetas que decían el mensaje de Dios, and they killed the prophets who were giving the message of God, los líderes religiosos escogieron eso. the religious leaders chose to do that. Pero Esteban escogió seguir a Jesús. But Stephen chose to imitate Jesus. Esteban escogió imitar a Jesús. He chose to imitate Jesus. Y cuando lo están apedreando, And while they're stoning him, Esteban no pide que el Señor lo libere. Stephen doesn't ask for God to save him. El Señor no pide que castigue a los que lo están haciendo daño, He didn't ask for God to punish those who were hurting him. sino que Esteban comienza a decir He began to say las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz. the same words that Jesus said on the cross. Señor Padre, perdónalos. Father, forgive them. No les tomes en cuenta este pecado. Do not keep this on their account. Él le dice, Señor, ten misericordia de ellos. He's saying, have mercy on them. Cuando Esteban está muriendo, As Stephen is dying, él está intercediendo por la salvación de los que están asesinándolo. he is pleading for mercy and thinking for the salvation of those who are hurting him. Porque Esteban sabía Because Stephen knew que aún ni la muerte puede detener el plan de Dios. that not even death could stop God's plan. Que la muerte de Jesucristo no lo detuvo. That the death of Christ didn't stop Y him. que aún si él moría, And even if he would die, Esteban sabía que él iba a pasar la eternidad con Jesucristo. Stephen knew he would spend eternity with Jesus. Y él sabía que era más importante And he knew that the most important thing estar alineado con el plan de Dios was to be in line with God's plan. que cualquier otra cosa en este mundo. More important than anything else on this earth. Así que él comienza a imitar a Jesús So he began to imitate Christ cuando todo parece negativo. when everything looked negative. Entonces nosotros también tenemos que escoger.
So we also have to choose. Tú también tienes que escoger You also have to choose. a quién vas a imitar. Who will you imitate? ¿A quién vas a imitar? Who will you imitate? ¿A los líderes religiosos que rechazan el plan de Dios? The religious leaders who were rejecting God's plan? ¿O a Jesucristo que estuvo dispuesto a orar aún por los que los perseguían? Or Jesus who was willing to pray even for those who are persecuting him? Esteban escogió imitar a Jesús. Stephen chose to imitate Jesus. ¿Qué escoges tú? What will you choose? Escojamos imitar al Señor. Will we choose to imitate the Lord? Escojamos serle fiel al Señor hasta el final. Will we choose to imitate Jesus and follow him and be faithful to the end? Mi oración, mi deseo My prayer and my desire es que tú puedas escoger serle fiel a Dios is that you would choose to be faithful to God hasta el final. till the end. Que como Jesús seas fiel hasta el final. That like Jesus, you would be faithful until the end. ¿Sabe? Es importante que entendamos lo que el mensaje de Esteban nos está diciendo. It's important that we understand what the message of Stephen was saying. Es que Dios tiene un plan, It's that God has a plan, que nosotros nos hemos alejado de él that we have gone away from him, y que tenemos que autoexaminarnos para poder regresar. and we need to examine ourselves so we can return to him. Porque cuando regresamos al Señor, Because when we return to God, aún en los momentos difíciles, even in the difficult moments, aún en los momentos de muerte, even in moments of death, aún en los momentos de peligro, even in moments of danger, aún cuando las cosas no salen como nosotros estamos esperando que salgan, even when things aren't turning out the way that we were hoping for them to turn out, tenemos una esperanza que es innegable. we have an undeniable hope. Y es que Jesucristo está a la diestra del Padre. And it's that Jesus is at the right hand of the Father. Cuando hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, When we have placed our trust in Jesus, nos damos cuenta que Él es fiel. we realize that He is faithful. Que Él es fiel. He is faithful. Que en el momento de necesidad, In the moment of need, Él es fiel. He's faithful. Que en el momento de enfermedad, In the moment of sickness, Dios es fiel. God is faithful. Que en el momento de problema, In the moment of problem, de angustia, anguish, de soledad, loneliness, Jesús es fiel. God is faithful. Que su misericordia es eterna. His mercy is forever. Y aun cuando nos encontramos entre la espada y la pared, And even when we find ourselves with our backs against the wall, podemos mirar al cielo y recordar que Jesús está sentado a la diestra del we Padre. can look to heaven and we see that Jesus is sitting at the right hand of the Father. Y porque Jesús está sentado a la diestra del And Padre, because Jesus is sitting at the right hand of the Father, porque Jesús es imparable, because He's unstoppable, nosotros debemos escoger imitarlo. we should choose to imitate Him. Imita a Jesús. Imitate Jesus. Jesús es fiel. Jesus is faithful. Sé fiel. Be faithful. Sé fiel a Dios Be faithful to God hasta el final. until the end, Porque vas a poder because you'll be able experimentar todo lo que Dios tiene para ti. to experience everything that God has for you, Y tu influencia, and your influence, tu legado, your legacy va a ser mucho más grande de lo que tú te puedes imaginar. will be even greater than you can imagine. Si tú imitas a Jesucristo If you imitate Jesus en los momentos más difíciles de tu vida, in the most difficult moments of your life, tu influencia, your influence, tu legado, your legacy, tu ministerio your ministry va a ser mucho más grande de lo que tú te puedas imaginar. will be greater than you can even imagine. Porque eso fue lo que le pasó a Esteban. Because that's what happened to Stephen. Capítulo 8, la primera parte del verso 1. In chapter 8, the first part of verse 1. Mire cómo dice. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. And Saul approved of their killing him. Saulo, Saul, que luego en el libro de los Hechos se va a llamar Pablo, that later on in the book of Acts will be called Paul, era uno de los que estaba aprobando la muerte de Esteban. was one of those who was approving Stephen's death. Pero él era uno de los que recibió esa oración. He's one of those who received that prayer Mientras Esteban estaba muriendo while Stephen is dying. y estaba orando por los que lo estaban
matando, and praying on behalf of those who were killing him. él estaba orando también por Saulo. He was also praying for Saul. Y Dios contestó la oración de Esteban, And God answered Stephen's prayer salvando a Pablo, a Saulo. by saving Saul. Y nosotros sabemos ahora que el ministerio de Saulo fue muchísimo más grande del ministerio de Esteban. And now we know that Saul's ministry had a much bigger impact than Stephen's. Pero fue resultado del ministerio de Esteban. But it was a result of the ministry of Stephen. Porque Esteban fue fiel a Dios hasta el final. Because Stephen was faithful to God until the end. Él fue el instrumento para orar por uno de los grandes misioneros de la iglesia cristiana. And he was an instrument used to pray for one of the greatest missionaries in Christianity. Él fue el instrumento para pedir por primera vez He was an instrument to ask for the first time que Dios tuviera misericordia de Saulo. for God to have mercy on Saul. Y Saulo llegó a escribir gran parte del Nuevo Testamento. And Saul went on to write the majority of the New Testament. Si te mantienes fiel If you stay faithful al Señor, to the Lord, la influencia que vas a tener the influence that you're going to have después de que toda esta pandemia termine after all of this pandemic is over va a ser más grande de lo que te puedes imaginar. will be greater than you can imagine. Así que en esta noche yo quiero orar por ti. So tonight I want to pray for you. Y yo quiero pedirle al Señor And I want to ask the Lord que te ayude a autoexaminarte, to help you to examine yourself, a realinearte con el plan y el propósito de Dios. to help you to realign yourself with God's plan and Si- His purpose. Si te has alejado If you have stepped away from Him, y si estás pasando por un momento difícil, and if you're going through a difficult time, yo le voy a pedir al Señor que te ayude a fijar tu vista en el cielo. I'm going to ask God to help you to just fix your eyes on heaven. Pero más que todo, But above all, yo voy a orar para que tú puedas tomar la decisión, I'm going to pray that you would make the decision para que tú puedas escoger to choose imitar a Jesús. to imitate Christ. Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Father, we come close to you in the name of Jesus. Reconocemos que somos pecadores. We recognize that we're sinners. Señor, que a veces tomamos decisiones que nos sacan de tu plan y de tu propósito. And sometimes we make decisions that draw us away from your plan or your purpose. Pero nos reexaminamos en esta noche But we examine ourselves tonight y te pedimos que nos perdones. and we ask you to forgive us. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, The word says that if we confess our sins, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. you're faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Así que te pedimos que nos perdones, Señor. So we ask for you to forgive us. Señor, ponemos nuestra mirada en ti. We place our eyes on you. Miramos al cielo We look to the heavens. y creemos que nuestra ayuda viene de ti. And we believe that our help comes from you. Que aun en los momentos difíciles que podamos estar pasando, That even in the difficult moments we might be going through, nuestra ayuda proviene de ti. our help comes from you. Que tú estás vivo y que tú estás en control. You are alive and you are in control. Señor, escogemos imitarte. Lord, we choose to imitate you. Escogemos ser fieles. We choose to be faithful. Escogemos ser fieles. We choose to be faithful. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser fieles. Lord, we ask that you would help us to be faithful. Que tu Espíritu Santo nos dé el poder para hacerte fieles. That your Holy Spirit would give us the strength to be faithful A ti, to you, a nuestros esposos o esposas, to our spouse, a nuestras familias, to our family, a nuestra iglesia, to our church, a nuestra comunidad. to our community. Ayúdanos a ser fieles hasta el final. Help us to be faithful until the end. Señor, y mientras hacemos esto, And while we do this, nosotros creemos lo que dice tu palabra. we believe what your word says. Que nuestra influencia va a llegar más allá de lo que nos podamos imaginar. That our influence will go beyond what we could ever imagine. Señor, porque aunque el ministerio de Esteban fue relativamente corto, Because even though Stephen's ministry was relatively short, tú lo usaste para orar por una persona que tuvo un ministerio muy grande.
You used him to pray for someone who later on had a very great ministry. Señor, ayúdanos a que te seamos fieles Help us to be faithful para que a través de nuestra fidelidad en los momentos difíciles, so that through our faithfulness in the difficult times, otras personas puedan llegar a tus pies other people could come to your feet y para que nuestro legado sea más grande que nuestra vida. and that our legacy would be greater than our life. Señor, te ponemos estas cosas en tus manos. We put these things in your hands Señor, y te decimos gracias porque tú eres fiel. and we say thank you because you're faithful. Nosotros queremos ser fiel como tú. We want to be faithful like you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.